Nos corresponde en este minuto presentar a Patricia Stambuk Mayorga. Ella es periodista de la Universidad de Chile, miembro de la Academia Chilena de la Lengua e investigadora de memorias históricas. Ha sido redactora de política y cultura, directora y conductora de programas en radio y televisión, profesora e investigadora en las universidades de Magallanes y Católica de Valparaíso. Es autora de los libros Violeta Parra, El canto de todos, Rosa Yagán, El zarpe final, Memorias de los últimos Yaganes, Chilenos for Export, Voces en el Panteón, Historias y personajes del cementerio número 1 de Valparaíso, y Rombo, la historia oculta de Isla de Pascua. Entre otras distinciones, ha recibido en 2 oportunidades el premio Escrituras de la Memoria. Patricia se referirá a historias modernas de 2 pueblos antiguos, Yaganes y Rapa Nui. Mi presentación, ahora sí, a ver, sí. Mi presentación, como ustedes saben, se llama Historia Moderna de 2 pueblos antiguos, los pueblos Yagán y Rapa Nui. Y quiero fundamentar por qué tengo esta perspectiva de hablar de la historia moderna cuando son pueblos antiguos. Cuando se habla y escribe o se enseña sobre pueblos antiguos de Chile, la tendencia es remontarse al pasado lejano, justamente a ese pasado imposible de recuperar, porque todo lo que fue envolviendo a estas culturas, desplazándolas de sus lugares, comprimiéndolas, tentándolas o exigiéndoles asimilarse a la modernidad, les causó fuertes cambios, intensos cambios, y esos pueblos ya no son los mismos en el siglo XX y en el siglo XXI que en el siglo XVIII y menos aún en el XVII, y ni pensar en lo que fueron durante los años en los que todavía no se encontraban con los, comillas, descubridores, cierre de comillas, europeos. Al mirar a nuestras etnias chilenas tan hacia atrás, se cultiva entonces en el presente un imaginario de ellas de un tiempo remoto, de un tiempo ido. Los indios desnudos y asimilados a la naturaleza que los provee, cazando con arpones, remando en canoas de tronco ahuecado, viviendo en cuevas. Así aparecen en los museos, en los textos de colegio, en los documentales, en las películas. Petrificados, pueblos momificados. Y al limitarnos o ser limitados a esa cápsula indígena del tiempo, dejamos de ver lo más reciente, aquella realidad que convive con nosotros y que apenas advertimos, por ejemplo, cuando escuchamos, vemos o leemos las noticias sobre los mapuches y sus reivindicaciones y sus problemas o los problemas que les pueden ocasionar a otros. O cuando escuchamos sobre la madre aymara que perdió a su hijo en el altiplano mientras estaba con sus llamas. No nos enteramos por lo general de los procesos que han vivido en los últimos siglos, ni siquiera digo años, siglos. Los aymara, los Rapa Nui, los Yaganes, los Cahuéscar, los Huilliches y tantas otras etnias. Ignoramos sus formas de vida actuales, los episodios críticos que han pasado y las transformaciones de nuestras etnias o pueblos aborígenes en su paso por el siglo XX y XXI. En este ejercicio de constante desconocimiento, ejercicio de falta de actualización de lo que han sido nuestros pueblos antiguos en tiempos modernos, nos desintegramos, nos disociamos de sus existencias, los hacemos invisibles. Y por lo tanto no hay comunidad de nación. Ellos por allá, en el pasado, nosotros por acá, en el presente y en el futuro del país. Basta decir que cuando uno quiere molestar o insultar a una persona porque hizo algo indebido, impropio, le dice, no seas indio. Es este deseo de tener presente lo que son nuestras etnias en la modernidad lo que ha guiado mis investigaciones sobre Yaganes y Rapa Nui. Mi método ha sido, como periodista que soy, la entrevista en profundidad para obtener registros testimoniales de primera fuente
que me han permitido reconstruir fragmentos de la vida de ese pueblo. Hago retratos de una época a partir de las narraciones de sus protagonistas. Son retratos con palabras, es decir, recupero los episodios principales de algún periodo determinado de sus vidas modernas, y lo hago, y esto es sumamente importante para mí, desde adentro de la comunidad, y haciendo que quienes hablen sean ellos y no el periodista o quien reconstruye esta etapa. Es trabajar desde adentro de la comunidad y no sentado en un escritorio, infiriendo, suponiendo. Es una perspectiva distinta. Es el mostrar el punto de vista de quienes nunca tuvieron voz en el relato de la historia universal, que es por lo general la historia de los próceres, de los seres excepcionales, de los grandes sucesos, y es en definitiva la historia del poder. Primero me dediqué a los yaganes porque son fueguinos y yo nací en la Patagonia y viví allá por muchísimos años. Es una raza que emigró quizás desde Siberia, todo es conjetura, hasta la Tierra del Fuego, y que se estableció allí hace unos 6.000 años en una zona marginal, al margen. Fueron empujados a lo mejor, se supone, por otras etnias más guerreras, más duras, o bien se afincaron en el punto más austral, habitable del planeta, allí donde simplemente se les terminó el camino, no hay más. Entre las costas del Canal Beagle y el archipiélago del Cabo de Hornos, de donde provenía la familia de mi amiga Rosa Yagán Lacutaya Lequipa. Mi encuentro con Rosa, y este es el resultado de ese encuentro, ocurre cuando su raza de nómades del mar da los últimos pasos sobre el planeta. Es la extinción, el fin de su mundo propio, y hay que pensar lo dramático que es eso. El ocaso de una larga travesía hacia América, iniciada hace miles de años. De ese largo viaje de ellos y de otros resultó el verdadero descubrimiento de América y la primera gran conquista de esta tierra. No es que desmerezca mi otro lado, el español, por los mayorgas, pero lo cierto es lo cierto. Estos registros de historia oral con Lacutaya Lequipa los comencé a grabar desde 1975 en Punta Arenas, donde Rosa recibía atención médica, y después en la isla Navarino, a orillas del Canal Beagle, en su casita de una pieza en Uquica. Solo 10 años más tarde, en 1986, cuando ella ya había fallecido, nuestras conversaciones se convirtieron en un libro que hoy llega a su 7ª edición en Gloria y Majestad, y digo en Gloria y Majestad porque en cada edición crece. Y me detengo un momento para mostrarle esta portada, porque hasta a mí me parece increíble haber conocido a esta mujer y haber sido su amiga. Esta foto fue tomada por De Agustini, y en el fondo, de alguna manera, aunque respeto indudablemente el trabajo de Agustini, fantástico, maravilloso, muy holístico con respecto al tema patagónico, hay una intención de mostrar lo que ya no era Rosa. Rosa no andaba vestida así cuando le tomó la foto, y es más, nunca los yaganes se vistieron con cueros de guanaco, sino que usaban solamente una capita de lobo las mujeres por encima de los hombros y un amanano, que es un taparrabos. Eso era el único vestuario que tenían originalmente. Pero bueno, venía De Agustini cruzando desde la isla grande de Tierra del Fuego, traía unos cueros, y también recordemos que como era sacerdote, tendría, digamos, sus delicadezas con respecto al tema, y la vistió con esta piel para que ella saliera en la foto con un canasto, que yo hoy día traje una miniatura, que me la hizo también una yagana, que es Cristina Calderón, que hoy día es la última yagana que vive, pura yagana, hija de padre y madre yagana que vive en el planeta. Entonces fue pintada ella para este retrato maravilloso con el que hicimos esta 7ª edición. La historia de Rosa es una historia de transculturación, palabra clave. Transculturación a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Ella calculo que nació en los últimos años del siglo XIX. Ya habían llegado a su tierra los navegantes, los buscadores de oro, los cazadores de lobos,
los misioneros, los ganaderos. Esa es la realidad. Ella nació, sin embargo, al antiguo modo de su raza, en una bahía de la isla Joste que se llama Bahía, o se llamaba desgraciadamente Bahía Lacuta Guaya. Guaya es bahía, de ahí viene el Ushuaia, Ushuaia, que es la bahía del cormorán. Lacuta es el cormorán y probablemente es este cormorán negro que vemos nosotros aquí mismo en las costas en Viña del Mar. Y le pusieron entonces a ella el nombre de donde había nacido, que es lo que se usaba. Le pusieron Lacutacó Lequipa. Lequipa quiere decir mujer, la mujer cormorán. Pero siendo todavía muy pequeña, la llevaron a la misión anglicana, que en esos años estaba en Bahía Douglas, en la isla Navarino, al frente. La misión ofrecía alimento fácil, medicinas, ropas que abrigaban, y en esa soledad, claro, era un lugar atractivo. Acampaban los indígenas en las inmediaciones de la casa del misionero. Sin saberlo ni desearlo, los misioneros británicos apresuraron anglicanos la extinción de los yaganes al detener su nomadismo. Rosa incluso vivió un tiempo en la casa del pastor, que era una forma de proteger a las muchachas jóvenes de los loberos, ayudando a las tareas de la casa del misionero, y aprendió un inglés básico, pero era impresionante, de perfecta pronunciación. Esa T de chi que cuesta pronunciarla para los que tratamos de aprender inglés. La familia de Rosa, como otras familias yaganas, seguía haciendo su vida de nómades del mar. Llegaban y partían, llegaban y partían. Era su naturaleza navegar y desafiar las tormentas, buscando una ballena varada, comiendo pingüinos, moluscos, crustáceos o peces. Además, alejándose, podían celebrar en soledad, en tranquilidad, sus ceremonias. Y así Rosa pasó por las ceremonias de iniciación a la pubertad, tal como lo habían hecho sus antepasados. Eran rituales muy interesantes donde las enseñanzas de los ancianos eran de una sabiduría notable. Y no estoy diciendo nada que yo imagine, sino que lo registró propiamente el sacerdote y antropólogo Martín Gusinde en su momento. Mejillones, si conocen ustedes esa geografía que está cerca de Puerto Williams, donde hoy está el cementerio más querido por los yaganes, era un buen lugar para hacer estos rituales, aunque los últimos rituales ocurrieron en la proximidad de las estancias y de los centros poblados, aunque siempre en los bordes de los bosques. Luego Rosa compartió también el grato y cálido ambiente de las estancias donde los yaganes iban a trabajar durante el periodo de las esquilas de ovejas en el verano. Ya no hacía falta salir a cazar guanacos, porque había abundante carne de cordero y de vacuno. La vida de nómade del mar se iba perdiendo, junto con la pérdida de los hábitos alimenticios originales. Pero Rosa insistía, hasta edad avanzada, en ir a darse una vueltecita a las islas Wollaston, ni más ni menos, en bote, que era un pobre bote, y insistía además en dormir a la intemperie, que era realmente como dormir a descubierto. Por eso se enfermó de tuberculosis, llegó al hospital de Punta Arenas, donde yo la conocí, y no pudo jamás procrear. Podría pensarse que la vida así, con estancia, con otro tipo de comida, les era más fácil. Ya no estaban desnudos, como hasta en 1800 y tanto, tenían algunos materiales modernos, como zinc o madera, para protegerse, y para conseguir la comida no había que salir a cazarla estrictamente o a encontrarla, sino que estaba allí a su disposición. Sin embargo, morían y morían y morían. Las pestes llegaban de 100 maneras: por las ropas, por el contagio directo con los ocupantes no indios del territorio, ya fueran chilenos o extranjeros, o porque se quedaban, como decía Rosa, con los zapatos mojados después de pasar un río, porque claro, no estaban acostumbrados a llevar vestuario ni zapatos y hacían lo que cotidianamente habían hecho siempre, pero esta vez con los zapatos que quedaban mojados. Morían también en los naufragios, ahogados no solo con agua de mar, sino con alcohol. El alcohol hizo estragos en nuestros pueblos antiguos y desgraciadamente sigue haciéndolo hasta el día de hoy. Hacia 1928 eran apenas una centena los miembros de la raza yagana, que se supone fueron unos 3000 en su mejor momento. En las misiones las niñas morían una tras otra, una tras otra. La etnia más austral del mundo se fue consumiendo lentamente. Para los años 70, cuando conocí a Rosa, quedaban otras 4 mujeres, además de ella,
y 2 hombres. Los demás eran, bueno, descendientes mestizos. Hacía años que ya estaban concentrados en una pequeña villa de 4 a 5 casitas cerca de la base naval de Puerto William, viviendo de la pesca principalmente. Los descendientes no habían logrado más que un poco de educación escolar. Las chicas yaganas se enredaban con los marinos de paso de la base. El mestizaje avanzaba. No hubo políticas de inclusión, de apoyo, de nada. Simplemente los yaganes se iban de este planeta sin más. Como dice Rosa en sus siempre atinadas palabras, ahora es peor que el diluvio. Los últimos nos estamos muriendo y no podemos volver a sacar nuestras familias ni a llenar nuestra tierra con yaganes. Una digresión es que ellos tenían memoria del diluvio universal que también llegó allí a esas costas finales de América. Todo ese proceso de transculturación, del cambio de un modo de vida, de una forma de ver e interpretar el universo, el cambio en su relación con la naturaleza, es lo que quise registrar con el relato de Rosa Yagán. Con ella reconstruí ese pequeño universo al fin de la Tierra, pero en tiempos modernos. Su relato permite recrear un periodo de la vida de su pueblo, un pueblo que ya no era el mismo que conocieron Drake, ni Fitzroy, ni Darwin, ni el misionero Allen Gardiner. Y Rosa es, en mi apreciación, un puente entre 2 mundos, el de su infancia nómade, al estilo original y con los rituales de su pueblo, y un siglo XX con aviones, donde ella anduvo, y con rayos X, cuando se tomó radiografía, como cualquiera de nosotros. Fue mi segundo libro testimonial y también el segundo, increíblemente, en toda la literatura chilena, en constituirse con la voz directa del indígena, siguiendo los pasos de las notables memorias del lonco mapuche Pascual Coña. Sorpresa causó en el 86 que una india contara su experiencia de vida en pleno siglo XX, que desplegara con pudor sus sentimientos, sus reflexiones. La voz del indio estaba ausente desde siempre en la historia chilena, la voz directa del indio. La imagen que existía de su raza era más bien la de aquellos indios desnudos que encontró Darwin bogando en sus canoas. ¿Cómo podía tener ella estos juicios críticos, estas observaciones tan certeras? Después proseguí con la historia de 2 yaganas menores que ella, Úrsula y Cristina Calderón, hermanas. Así resultó este otro libro, El zarpe final, y con ellas hice un registro diferente. A partir de una foto de los años 30, que está muy pequeña para mostrársela, pero una foto tomada también por Agostini, quise hacer un retrato en palabras de estos últimos adultos y ancianos que aparecían en las fotos. ¿Quiénes eran? ¿Qué hacían? ¿Qué sentían? Las 2 hermanas recrearon con sus recuerdos un modo de vida ya definitivamente perdido. Ellas habían quedado huérfanas a edades muy tempranas y como fueron acogidas por una y otra familia, podían contar anécdotas significativas de los ancianos más notables de la tribu, cómo actuaba un hechicero, por qué les aterrorizaban las orcas asesinas, o cómo cantaban para pasar remando frente a un vestigero, o frente a un promontorio de roca que les asustaba porque tenía mal aspecto. Hoy, Cristina, mi amiga con quien hablo por teléfono casi todos los fines de semana, es la última yagana y la última que habla con propiedad su lengua. Con ella se morirá una lengua, con ella se morirá un pueblo. Entre otros aspectos de valor y de pérdida, destaco el olvido de los antiguos nombres del territorio fueguino. Los yaganes descubrieron primero que nadie los estrechos, las bahías, las islas y las penínsulas del archipiélago, y las nombraron con su tan musical lengua: Uxpachún, Ulaya, Uxacalush, Xucacu, Acaraya, Quipashima. Una toponimia tan sonora. Rosa Yagán me decía: se perdieron los antiguos nombres que los yaganes dieron a cada parte del mar y de la tierra en su territorio. No hubo respeto, nadie preguntó. En este y en tantos otros aspectos es evidente la ausencia de lo indígena en general en el imaginario del país. Yo quisiera preguntar, ¿qué sabemos aquí de la cultura Aconcagua? Nada.
algo por la arqueología, por los objetos, pero no por las personas, no por los seres humanos, que es lo que yo, en la búsqueda que yo tengo, ¿no? Sino lo que quedó de objeto material de la cultura. Y es muy grande el olvido y la omisión de nuestras culturas precolombinas, aunque sobrevivan y revoloteen porfiadamente tantas palabras que son netamente indígenas. Y hablemos nada más que de las que están allí en Santiago, tan llamativas: Apumanque, Manquehue, Quilombo, bueno, esas de la Patagonia en realidad, Chicureo y tantas más, sobre todo de origen mapuche. Un dato por añadidura que refleja la riqueza inmaterial del patrimonio yagán es que por los años en los que Thomas Bridge, un misionero que después derivó en estanciero, de los pocos extranjeros que dominaron el idioma yagán, él logró reunir más de 32.000 vocablos de esta lengua fueguina. Y yo sé que no son todos, porque hay palabras que me decía Rosa que no están en su diccionario. En ese entonces la Real Academia Española contaba, en 1869, con 60.000 voces. Solo el doble. Y estoy segura que el registro era mucho más exhaustivo. Escribir la historia contemporánea desde sus propias fuentes y con sus testigos me parece no solo un trabajo de investigación apasionante, sino absolutamente necesario y muchas veces urgente. Rosa Yagán fue la última que podrá decir lo que dijo sobre el mundo antiguo. Llegué en un tiempo final de los yaganes. También en Isla de Pascua me presenté a tiempo para rescatar un periodo muy poco conocido de su historia. Desde 1914, cuando una sacerdotisa, cuando una profetisa y catequista, digamos mejor, Rapa Nui, se rebeló contra la compañía Williamson Balfour y mandó a los Rapa Nui, ella, una lisiada y que apenas se podía tener en pie, a levantarse contra la compañía y asaltarlos y robarles unos animales porque los Rapa Nui tenían hambre. Desde esa fecha, en 1914, hasta 1965, es el periodo que estudié. Ahora estoy en un periodo posterior. Los informantes esta vez no fueron una ni dos, ya voy aumentando, así que tengo que tener cuidado porque voy a terminar con un libro con 100 informantes, que es una locura. Esa vez fueron 32 personas las que me armaron este relato. Es la historia de Isla de Pascua desde adentro también, desde sus entrañas, desde las emociones de estos hombres y mujeres que me abrieron su alma para contarme lo que me contaron. Aquí aparece este libro, se llama Rongo. Aprovecho de decirles que la R en Rapa Nui no existe, es R, Rongo, Rongo, Rapa Nui, Rongo. La NG tampoco existe, pero yo no la he podido pronunciar bien, es Rongo. Es como si uno estuviera así como resfriado, Rongo, así, Rongo, pero no puedo hacer acá todo eso, claro. Entonces, y aquí están las fotos de... ¿Cómo? Ah, en la librería grande están, porque fue en el editorio. En el Museo Fox también. Aquí cada uno pasa su aviso. Sí, sí, no, yo lo digo por lo Tania, aquí en el Museo Fox, pues ella pasó su aviso, dice. Bueno, estas mujeres y hombres me abrieron su alma para contarme lo que me contaron, a pesar de que me habían anticipado: te va a hacer la dura, la difícil, no te van a hablar una palabra, los Rapa Nui son súper complicados, está el tema de la ley, pero olvídate. No pasó nada de eso. Con ellos reí, con ellos lloré, hice mías sus alegrías y sus desgracias, porque eso es lo que ocurre cuando uno escucha bien al prójimo. Lo que la gran mayoría de los Rapa Nui sintieron, lo digo por lo que me contaron, aunque no todos lo sintieron así, fue que el pascuense se convirtió en sirviente del afuerino, del que ocupaba su territorio, que era, bueno, lo siento si hay alguien aquí perteneciente a la Armada, porque la Armada también hizo mucho por la ley de la Pascua, pero representaba el poder la Armada porque ponía un orden que era un orden nuevo y distinto, y no era el orden de ellos. Y la compañía Williamson Balfour, que estaba avalada por el Estado chileno, que le arrendó simplemente toda la isla como si fuera una estancia más, y la isla se convirtió en una estancia. Pero no fue lo único. Ellos se convirtieron en sirvientes del afuerino, del ocupante de su territorio, y ese extraño, a quien llaman el blanco, dicen hoy día, o Mauku, como dicen los Rapa Nui burlonamente. Mauku es el pasto más común de allá, entonces pasto, dicen
al chileno, ese extraño que llegó lo cercó desde principios del siglo XX entre pilcas de piedra que les hizo construir a ellos mismos, le puso 3 puertas y le exigió salvoconductos para traspasar los límites de ese gueto. En Isla de Pascua existió un gueto. Todo esto con la anuencia del Estado de Chile. Las ovejas de la compañía explotadora de Isla de Pascua paseaban de un potrero al otro y comían buen pasto, buen maucu, pero hubo gente que pasó hambre en esa época y que incluso murió, es cierto esto, sin conocer más de la mitad de una isla de 180 kilómetros cuadrados. Porque estaban ahí en torno, si alguno de ustedes conoce Isla de Pascua, en torno a Jangaroa, era más o menos ahí en los mapas se ve un achurado, la pequeña zona que les dejaron a ellos y que no podían salir al resto para que no se robaran las ovejas, qué sé yo, para 10.000 razones. Han pasado 8 años desde mi primer viaje a la isla y hoy estoy convencida que sin los vívidos relatos de esta treintena de informantes ancianos, de los cuales ya han fallecido algunos, esta parte de nuestra alma nacional se hubiera extraviado para siempre. ¿Quién más la cuenta? ¿Quién más cuenta las fugas en botes precarios hacia Tahití? Los castigos de la autoridad, muchas veces brutales, e incluso ejecutados por Rapa Nui, que eran reclutados por esa autoridad. Y esos eran los más brutales. Sus amores prohibidos, porque bueno, llegó a nuestra iglesia católica y les puso normas. ¿A quién? Si la institución del matrimonio ya no existía, pero le ordenó, usted tiene que casarse, si está casado no tiene que andar con la otra y bla bla bla. Entonces se escapaban y se iban ¿a dónde? A las cuevas. El nerviosismo de los jóvenes por la falta de mujeres, debido al tapu o prohibición de casarse entre parientes. Las animadas fiestas y curiosas costumbres, la impotencia y la rabia por no poder salir de la isla, porque no sé si ustedes saben que hasta el año 66 los Rapa Nui no tenían carnet de identidad. Anoten, 66. Ese dato fue el determinante para hacer yo mi investigación en la isla de Pascua. Y tenían terror además de contraer la lepra, o de ser enviados al leprosario sin estar realmente enfermos, o sin aceptar que lo estaban al menos, porque era una pequeña mancha y no era una lepra declarada. En esos días, ellos eran etiquetados como un pueblo de leprosos ante la comunidad nacional e internacional, siendo que el número de afectados con el bacilo del mal de Hansen fue siempre pequeño. En fin, vivieron los Rapa Nui una suma de infortunios, injusticias y abandonos que al fin culminan en un alzamiento tan curioso como dramático contra el poder de la autoridad armada, la autoridad naval. El líder de los insurgentes fue un joven profesor de 23 años, Alfonso Rapu, que aún vive, que se refugia él como sus antepasados en las intrincadas cuevas de esta gran esponja, esta roca de volcanes que es Rapa Nui. Y son las mujeres las que defienden con gritos y puños a su héroe del apremio de los infantes de marina que han llegado desde el continente para contener esta rebelión, mientras los hombres, miren ustedes, mujeres, se esconden detrás de las pilcas, porque decían que a ellos les podían disparar, pero porque con las mujeres no se iban a atrever. Siempre las mujeres al frente. Bueno, casi siempre ya, casi siempre. Pero este estallido no es un chispazo de furia, es el resultado de varias décadas de resentimiento, de sentirse oprimidos, con su territorio ocupado e incluso divididos entre parientes, porque no faltaron los bandos a favor y en contra de la autoridad foránea y de las reglas que imponía. Y digo esto particularmente porque mucha gente dice que arrogantes son los Rapa Nui y no quieren a Chile para nada. Yo lo que trato de hacer en esta historia es simplemente que entiendan por qué lo son, porque humillaron a sus abuelos. Y si a nuestros abuelos los hubieran humillado, nosotros tal vez estaríamos reaccionando de forma similar. Hoy me encantaría contarles tantas historias escuchadas, anecdóticas y al mismo tiempo tan significativas, porque las anécdotas son significativas, no son meros chistes, ¿no? Como la de Tito Paoa, un joven leproso que se escapaba del lazareto para visitar a sus amigos y parientes o para tomar una cerveza en el pueblo y volvía a su reclusión allá, en ese lazareto, en las afueras de la ciudad, de madrugada a las 3 de la mañana,
tocando su armónica, con una melodía tan desgarradora que la gente, como el flautista de Amelín, lo seguía a la distancia, en las sombras. Hay que pensar que en ese tiempo no había radio, en esos años. O la historia de Rufina Paoa, esa adolescente triste, aún viva, casada por decisión de las dos familias, la del novio y la de la novia, que daba vueltas por la plaza de la isla, al lado de la iglesia, el día de su matrimonio, vestida de novia, mientras la gente y la orquesta la seguían bailando por horas bajo la larguísima cola de su vestido. Y es que su padre trabajaba en la compañía Williamson Balfour y por lo tanto podía comprar metros y metros de tul para su vestido nupcial que llegaban a la pulpería. Los amantes furtivos se escondían en las cavernas para que no los obligaran a separarse, hay tantas historias, o se fugaban. Muchachos de 20 años se fugaban y lograban atravesar el tormentoso Pacífico, guiándose por la Belle, el camino de las estrellas, para llegar a cualquier isla de la Polinesia que fuera más libre que la suya. Medio muertos de hambre, pero llenos de esperanza y embriagados por la aventura. Escuchar esos relatos y realmente no creer que eso pudo ocurrir alguna vez. Salvarse por un coco flotando que le dio agua para los últimos días, después de 40 días de andar en un bote precario en medio del Pacífico. Pero así como toda historia tiene principio, nudo y desenlace, según nos enseñaron desde nuestros primeros tiempos en el colegio, así también estas palabras deben concluir, como dicen los Rapa Nui cuando terminan de contar algo: Taji, Rúa, Toruja, 1, 2, 3, 4, lo que quiere decir fin de la historia. Así terminaban las sesiones de conversación. Uno de mis principales relatores, Papa Kiko, un gran músico que pocos meses después de haber dejado sus memorias registradas en mi grabadora, partió, como dice una canción Rapa Nui fúnebre, a la casa sin luz. Qué elegante forma de decirlo. Y la canción es bellísima. A él le he dedicado este libro. Se me ocurre en este momento leer las palabras de él que yo puse al principio del libro, porque mucha gente cuando uno llega allá dice: no le hables, ¿para qué estás contando la historia nuestra? Esa es nuestra historia. Y sobre todo la gente de edad media, no los viejos. Y él, que era viejo, que estaba al otro lado de la vida, me decía, la gente me decía: hay que cobrar, Kiko, o no cuente las cosas nuestras, Kiko. Pero siempre yo les contesté: ¿para qué? Yo voy a morir y se va a perder todo. Que entren a mi casa, yo les voy a entregar la información que necesitan. Esa persona que viene a verme, yo, va a guardar las historias que le cuento y un día va a hacer un libro, este libro. Entonces ustedes van a decir: qué bueno que Papa Kiko nos dejó estos recuerdos, por suerte. Hay que pensar en eso. Si yo me voy, decía Papa Kiko, se va conmigo lo que sé y muchas cosas que la gente no conoce. Acuérdense de mi palabra. Y así es como yo, estando en la cola del aeropuerto, tantas veces me he encontrado con gente que me ha dicho, gente joven, 30, 40 años, gracias por devolverme la historia de mi familia, que no la conocía. Puedo decir que he sido depositaria privilegiada de estas memorias contemporáneas modernas que he ofrecido a mi país en sus 200 años como república independiente, porque es una república sólidamente erigida, pero a partir de muchos siglos de presencia de sus razas antiguas. Comparto con ustedes uno de esos momentos memorables y a la vez patéticos en esta despedida de mis palabras. La fuga en bote de los leprosos desde Isla de Pascua, 1957, comandados por Napoleón Otto, que fue lo que conté hace unos días en el Castillo Wolf, cuando fue la ceremonia solemne de mi incorporación a la Academia Chilena de la Lengua. Era la segunda vez que lo intentaban los leprosos. La primera habían fracasado porque los sorprendieron y los devolvieron a la isla. Bajaron ellos al anochecer desde el leprosario a la costa. Amigos sanos y también enfermos les ayudaron a llevar en carreta los alimentos que habían juntado por meses, habían guardado: duraznos en tarro, leche condensada, fideos, huesillos, charqui, 4 tambores y 24 garrafas de agua. Era claramente demasiado. Uno de ellos, Pedro Hito, soñó la noche anterior, los sueños son muy importantes para las razas antiguas y también para los Rapa Nui, que caía a un lugar donde lo picaban unos pollos, y ahí en la playa le comentó a Papa Kiko: a nosotros nos va a ir muy mal, yo sé que esos pollos que me picaban en el sueño son animales de mar. Lo escuchaba entonces Kiko,
que también era un enfermo, era un leproso, más resignado y que no quiso partir. Él me contó que Napoleón Otu, que era el que comandaba ese grupo, alzó la voz y dijo: suban nomás, vamos, la muerte para nosotros, ojalá que muramos todos para que la población quede más tranquila. ¿Para qué vamos a vivir más? Carguen este bote, que nos vamos. Kiko me contó que se acercó a él y le dijo: tú no vas a subir, Kiko, cuida a mis 3 hijas, a la Julia, a la Celestiana, a la Miguelina, hay que aconsejarlas mucho. Nosotros nos vamos para darle salvación al pueblo, así se acaba todo esto. Se refería a la lepra. Era las 4 a 5 de la mañana. El bote estaba tan cargado que apenas allí en la orilla se le veían las tablas superiores. Algunos dudaron en subir. Uno de los enfermos tenía 19 años. Napoleón Otu, con el puño en alto, les dijo a todos desde la orilla, en una arenga increíble, gritando con su fuerte voz: «Cae que maita a toda quirunga que te vaca. Suban todos arriba del bote, vayamos a la muerte, que muramos todos, para que le demos vida a esta tierra nuestra, para que desaparezca la palabra lepra, mate, que quiere decir muerte». Kiko Paté aseguraba que murieron el mismo día que zarparon, porque cuando amaneció el mar estaba blanco de olas. Fue la última fuga de los Rapa Nui en el siglo XX, una epopeya. ¿Qué quiere que le diga? Ninguna ficción tendrá la originalidad, el sentimiento, el dramatismo de la realidad. Hay que impedir que estos fragmentos de nuestra alma nacional, en nuestra vida contemporánea, moderna, se extravíen para siempre. Son las voces milenarias de nuestros pueblos antiguos, es nuestra estirpe telúrica, y en tal sentido y en todos los sentidos, los Rapa Nui y los Yaganes enriquecen la diversidad del capital cultural chileno. Creo que cuando las palabras de la Cutaya Lequipa, de Cristina y Úrsula Calderón, de Kiko Paté, de Alfonso Arapo y de tantos otros se plasmaron en las páginas de estos libros, pasaron a ser parte de la memoria esencial de la identidad chilena. Están entre nosotros, están en la mayoría de nosotros, en nuestros ADN. Pero Chile sigue con el complejo de una identidad confusa y confundida, identidad que es hurgada por expertos, imaginada por los teóricos, pero con un ingrediente absolutamente claro: el rechazo a la indianeidad, a los rostros que han caminado por siglos por las veredas de este pueblo entre mar y cordillera. Hoy nuestras etnias chilenas tienen una mayor visibilidad, un estatuto, ciertos derechos y prebendas, en especial a partir del gobierno de Patricio Aylwin, cuando formó la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato de los Pueblos Indígenas. Lo que falta, entre otras cosas, es asumir que no son solamente parte del pasado fundacional de la República, sino parte del presente y del futuro de nuestra nación. Una paleta, y ya que vimos muchas pinturas, con 1 o 2 colores es muy fome y limitada. Los pueblos antiguos tienen esos colores, esos matices que los pueblos nuevos hemos extraviado. Lo mejor no es que muchos se parezcan, sino que muchos seamos diferentes. Una gama rica de colores culturales vivos y presentes hace inevitablemente más grande y mejor a un país. Muchas gracias. Agradecemos a Patricia. Vamos a agradecer a Patricia por esta brillante exposición, muy emotiva por lo demás, y vamos a dar paso a la ronda de preguntas. Reiteramos, por favor, que sean preguntas concisas y precisas. Antes que todo, Patricia, felicitaciones. Yo he estado 3 veces en Isla de Pascua, mi hija vive hace 25 años en Isla de Pascua. Eché de menos no haber incorporado lo relativo al rey de Isla de Pascua. Gracias. ¿En qué sentido? Hoy día, por ejemplo, hay un rey que es autonombrado, que es Valentín Libro que es impugnado por otras personas en cuanto a que le correspondería a los Ica y a otros apellidos. Yo no sé, no es hoy día la monarquía validada internamente. Tampoco está asentada la monarquía Rapa Nui en una validación
administrativa, por así decir, y ni siquiera dentro de la propia etnia. O sea, para ellos es más rey el alcalde en estos momentos que el autonombrado rey, Valentín, que es una de las personas que habla aquí en este libro. No sé si te refieres a la historia del último rey, del Iro, que si yo, bueno, esa historia está en el libro, no alcanzo a contar todo. Por eso esa es la saga del libro, porque el rey llegó aquí a Bambiura y fue tratado en forma horrible. Es toda una historia muy oscura que ojalá que se pueda desentrañar. Yo le veo poca posibilidad de que se desentrañe. A mí me encargaron y traté de ver en los cementerios si había algún vestigio de algo, y ha sido imposible. Me lo encargó justamente su descendiente, Valentín Viroloco. Y es algo que ha sido, no sé qué podríamos encontrar que nos revelara parte de la verdad de lo que ocurrió, pero las sospechas son generalizadas en cuanto a que efectivamente fue no solo engañado en su ingenuidad de que venía a presentarse al continente para tratar de buscar una posición mejor de su pueblo, la comunidad nacional, sino que además lo habrían envenenado, o por lo menos lo intoxicaron de alguna manera tal que terminó. ¿Y por qué sus restos desaparecieron? Fue algo realmente, bueno, cuando hay poderes económicos de por medio pueden suceder cosas muy impensadas. En la antigüedad le llamaban Ariki. Ariki. El Ariki era el jefe, era como el rey, pero esa figura ya no existe ya, porque ha llegado la vida moderna también a la isla, a la Rapa Nui. Yo la vi, yo hace 3 o 4 años atrás estuve, y vi la vida moderna que el continente de alguna manera se ha ido traspasando esa vida moderna hacia la isla. Bueno, ellos se han ido chilenizando, Claro. continentalizando, Sí. Aunque no lo deseen y lo rechacen. Es, digamos, el influjo más fuerte que tiene dentro de su cultura, porque la mayoría de los matrimonios mixtos son matrimonios continentales. Sí. Y además, bueno, lo que más preocupa es la contaminación, porque una isla relativamente pequeña, y tanto desarrollo también de la isla que se está desarrollando, tanto vehículos, entonces mucha basura y más turismo ahí también, entonces eso es preocupante. Pero a raíz de lo que decía el señor Rey, esa figura quedó un poco en el pasado, pero estaba el Ariki, o algunos le dicen la Iriki, pero me parece que es Ariki. Ariki, la palabra que está más aceptada. El jefe máximo de la isla, el que organizaba que se dio la figura. Exacto. Muchas gracias. Buenos días, señora Patricia. En primer lugar, quiero felicitarla por el corazón que le puso a su exposición. Muchas gracias. Yéndome al primer tema de Rosa Yagán, a la cual tuve la suerte de conocer, y entre comillas conocer su casa en Uquica, Puerto William, tengo entendido que ella fue la última Yagán que murió en ese lugar. A pesar de que usted nombró otras 2 amigas que tiene ahora, me imagino que viven acá en el... No, la Cristina está viviendo en Uquica también. Uquica, que a todo esto es una palabra inventada por los no yaganes. A nadie sabe qué significa Uquica. Y le preguntan, ¿qué Uquica es esa palabra? No sé, alguien se logró poner Uquica, esta villa que está a unos pasos de Portugal. Claro, está en Portugal. Sí, no, ella sí, la Úrsula y la Cristina habitaban allí, así como habitan sus hijos e hijas ahora. Los mestizos han conservado su localización. También tienen nietas, la Cristina Calderón, que están en Suiza, por ejemplo. O gente que tiene una formación ya académica, superior, etcétera, pero son muy pocos. Perdón, le hago esta pregunta porque en televisión, años atrás, cuando murió la señora Rosa, se dio a conocer eso, que había muerto la última Yagán, digamos, de su lugar. Pero yo creo que yo contribuí a esa confusión. Le voy a decir por qué. Porque yo le puse a mi libro, en sus primeras ediciones, Rosa Yagán, el último eslabón. ¿Qué es lo que quise decir con ello? Que me lo acaba de preguntar alguien para antes de hacer un paper que ya se publicó. Quise decir que era el último eslabón entre 2 mundos, porque ya la Cristina y la Úrsula, que son más jóvenes, vivieron otra etapa. Esta Yagana vivió como india, nació como india, a pesar de que, como lo digo, ya estaban los loberos, ya había vestuario europeo. ¿Para qué nos vamos a engañar? Ya no era lo que estaba mostrando esta foto de Agustini, ya no. ¿Ah? Pero es una generación que enlaza 2 mundos. Ella, Cristina y Úrsula son más del siglo XX, nacen del año 30, más o menos 28 en adelante. Y por ejemplo a Cristina, que es la última sobreviviente hija de padre y madre Yagán, no le gusta navegar, cosa que era impensable en Rosa, que tenían que sujetarla para que no se escapara con su marido, digamos, a navegar en pleno temporal.
Perfecto. Y en cuanto a Itepacua, la cual también tengo la suerte de haber conocido, he pasado 3 o 4 veces por ese lugar. Si hay gente acá, como un consejo, de que esté pensando en hacer algún viaje luego, ya sea por, no sé, son casi la mayoría adultos, que bien no haría un viaje extranjero, pero piénsenlo y les recomiendo, muy adentro, que primero pasen por el Itepacua, no se van a arrepentir. Además que hay unos programas para adulto mayor que son muy convenientes, ¿no? Sí. Patricia, nuevamente, no voy a hacer preguntas, solamente agradecerte, digamos, lo que decía el caballero, el corazón, porque me resultó tremendamente emocionante, digamos, saber el alma, digamos, de las personas que tú entrevistaste. Sabemos mucho de arqueología, mucha historia de fechas y cuestiones, digamos, y las invasiones para allá y para acá, pero esto, el testimonio del alma de las personas, no lo sabemos. Aquí hay mucha gente que son lectores o practicantes de la arquitectura y todo lo demás. Yo creo que ellos podrían derivar la investigación personal, llegar al punto, digamos. Gracias, Patricia. Emocionante y verdaderamente interesante. Muchas gracias. Si tú has dado en el clavo, en el sentido que yo lo que pretendo es salir de esa historia deshidratada, como digo yo, de esa historia en la que uno ve más el envase que el contenido, ¿no? De esa historia sin sabor, que fue la que yo aprendí en el colegio, y yendo a la historia de la persona en su vida cotidiana, y a través de las historias cotidianas tú reconstruyes un momento en la vida de un pueblo. Entonces no estarán allí la historia de los decretos, la historia de los presidentes, quién asumió como ministro, pero a mí tampoco me importa la extrema precisión de una fecha, me interesa la emoción con que se vivió un momento de la vida de un pueblo, porque ellos lo consideraron importante. Así que... muchas gracias. Yo quiero felicitarla por la investigación que tuvo usted en base a la señora Rosa, porque estar en Punta Arena o estar en Isla Navarino se requiere de un sacrificio enorme por lo climático, por asunto del viento, y cuando usted se refirió a que la persona que dormía o estaba con los zapatos mojados se enfermaba, justamente para poder vivir con 18 grados bajo cero, normalmente uno tiene que sacarse la bota o sacarse zapatos y ponerse en el compañero los pies en la axila para poder sobrevivir, y que normalmente el trago que se toma se llama grapa, que es más fuerte que el pisco. Es bien buena. Sí. Y cuando se acaba la grapa se tiene que tomar... Tengo mi debilidad. Cuando se acaba la grapa tienen que tomar alcohol con leche Nestlé, café y agua caliente para poderse... Tiene que tener todo eso en la emergencia para poder o sea, lo que se lleva cuando uno va me imagino, aventuras extremas. Justamente. Ah, bueno, ya. Así que yo la felicito por su exposición, es muy completa, y gracias por nutrirme de su conocimiento. Muchas gracias. Bueno, ahora recuerde que no era tanto sacrificio porque yo soy pataguanita. Nací en Punta Arenas. Pero hay que estar allá. Sí, bueno, por algo me vine, porque me lancé el viento, era una cosa tremenda. Despertó lo de abrir la puerta de la casa y yo terminaba como un erizo. Pasar el 21 de mayo frente al edificio del ARC. Cuando era niña yo me venía de mi casa, yo estaba a 7 cuadras del colegio, y cuando había viento me iba con el viento, y pasábamos a propósito de la esquina, se que dice él, en la plaza de armas, aquí en la esquina, donde seguramente por la altura del edificio había un chiflón y a uno el viento la porque la gente, hay muchas imágenes que ustedes habrán visto donde la gente está sujeta del semáforo. Sí, bueno, no son. Hola señora Patricia, también la quiero felicitar por su exposición, muy buena, muy emotiva, y le quería contar que yo he investigado mucho el tema de los patagones en general, sobre todo los Selknam, y lo que más me ha traumatizado es la exterminación que se hizo de ellos, y usted no comentó eso. He leído mucha información sobre estos hacendados que mandaban a
a cazar a los indígenas y pedían como recompensa, o sea, daban recompensa por cuando les traían la oreja o los senos de las mujeres, y también los zoológicos humanos que llevaron a Europa con estas personas, cosas inhumanas que se hicieron ahí y que no sé si usted no las mencionó porque son muy trágicas o por poco tiempo, pero que son una cosa espantosa que está saliendo ahora. Salió hace poco, hace como una semana, un artículo, creo que es la tercera, sobre los nombres de las personas que fueron los que eran hacendados y tenían todas estas ovejas y exportaban la lana a Inglaterra, y que eran los que más querían exterminar a estos indígenas porque se robaban las ovejas o porque pasaban por ahí y rompían los cercos buscando su guanaco y todo eso. Ese es un tema. Y por otro lado también le quería contar que yo soy cineasta, pues con mi marido hemos hecho varios documentales, y apareció hace poco tiempo una mujer Rapa Nui que se llama Nua Carolina Juque. No sé si usted la conoce o si ha escuchado de ella. Es una mujer mayor que quiere contar su historia, y llegó con esta historia increíble que ella sabe desde los inicios, desde que ella nació y no habían llegado todavía los, no sé, yo me leí la historia que ella contó, porque ella relató la historia, pero ella quiere hacer una película con esto, quiere hacer un documental, algo. Entonces le quería preguntar también si usted ha sabido de ella, porque ella tiene mucho material para comentar y para rescatar. Conozco varias viejas Juque, pero no Carolina. Nua Carolina. Es que Nua se le dice a las ancianas. La Nua, por ejemplo, yo ya soy Nua, o sea, no es que sea muy anciana, pero una persona mayor. Una Nua se le dice por respeto, como así como tú dices señora, pero Nua no es un nombre. Mira, lo primero, imposible que yo me refiriera a lo que tú has leído, porque es otra raza, y eso es lo que de repente no se reconoce en la Patagonia. Son 4 etnias distintas. La Alacalufo Cahuashca, que está en los canales occidentales. ¿Por qué ha sobrevivido más? Porque tuvo menos asedio, porque sus tierras eran menos apetecibles. De ahí conectamos con las estepas, relacionando tanto Chile como Argentina con los tehuelches, que son los que usaban el cuero de guanaco como lo está llevando ella, pero al revés. O sea, pintaban incluso la parte del cuero y se ponían el pelo hacia adentro. Esos son los tehuelches, para que lo identifiquen cuando los vean en las fotos. Segunda raza, otro idioma, Cahuashca uno, el idioma tehuelche otro. De allí cruzamos a la isla grande de Tierra del Fuego, que es donde están los Onas o Selknam, cazadores terrestres, que vestían como está vistiendo ella, se cubrían con cuero de guanaco, con el pelo hacia afuera y el cuero hacia adentro. Y esta es la raza que fue exterminada y asolada, más que los tehuelches, que de alguna manera se fueron replegando y fueron menos asediados. La raza perseguida y realmente aniquilada fue la de los Onas o Selknam. Pero los yaganes son más marginales. Por alguna razón, ciertos pueblos, ciertas comunidades, ciertas personas y familias se van a los márgenes, así como en Valparaíso, el pobre se va a lo marginal, a la punta del cerro, afuera, al barranco donde le queda un espacio. A esta raza yagana, como le decía al principio, o le quedó ese espacio, llegó al final del camino, no pudo avanzar más, pero el hecho es que al sur del Tigre hubo otra historia. Entonces el exterminio, si bien hubo algunas injusticias, persecuciones, en fin, pero se dio en la forma que yo he relatado, más por el contacto con el vestuario europeo, las enfermedades. Llegaba un sarampión y morían 40. Llegaba un resfrío, así como en Isla de Pascua llegaba el cocongo. El cocongo es un resfrío común, pero llegaba a Pascua y morían 50, 60, asolaba. Una peste que nosotros podemos resistir, ellos no lo podían resistir. Entonces ese es el punto, que es una historia diferente a la de las 4 etnias, ¿no? Y la Carolina Juque, yo no sé si tendrá otro nombre la Carolina, pero es raro que uno la conozca. Voy a verlo. Bueno, muchas gracias nuevamente a Patricia. Le vamos a dar un aplauso. Le vamos a hacer entrega de nuestros obsequios a los expositores de las jornadas de patrimonio. Felicita, no la había presentado, nuestra alumna en práctica extranjera, aporte al programa Paso, así que
Otras memorias, ahora memorias de Viña del Mar. Esa niña estuvo el año pasado acá en las jornadas, Carlina Ibarra, y no, obsequió los libros. Por tu invitación, porque me permite estar cerca del lugar que he elegido para vivir en estos últimos 18 años, que es Viña del Mar, y de alguna manera me permite insertarme culturalmente en la zona que he elegido como residencia segunda. Bienvenida. La voy a invitar próximamente en algún momento al área de los Ticucha. Ah, bien. De marcha. Bien. Sabemos nada. Hay 4 líneas, digamos, solamente que dicen se podría ir desde el libro, podrían haber sido nada. El asunto de la parecida. Bueno, muchas gracias. Vamos a dar 15 minutos de café, porque si se fijan estamos atrasados, así que por favor regresamos en 15 minutos.